Bienvenidos a Fichitas Presidenciales. Les saluda Teófilo Huerta, quien no es un historiador, pero sí un apasionado de la historia. Así que espero comentarios, críticas, ampliación de datos, corrección de datos que pueda tener en esta emisión dedicada a los presidentes mexicanos en su historia. Bueno, en esta ocasión toca la fichita de Ernesto Zedillo. Y vamos a la correspondiente fichita presidencial. Ernesto Zedillo, su nombre completo, Ernesto Zedillo Ponce de León. Nació en la Ciudad de México el 27 de diciembre de 1951, ya de los 50, igual que yo, pero yo llegué un poco después. Sus papás, Rodolfo Zedillo Castillo y Marta Alicia Ponce de León. Sus hermanos, tengo registrado solo uno, pero no sé, habría que revisar. Rodolfo Zedillo Ponce de León. Hasta eso en la cuestión hermanística fue muy diferente con Zedillo que Salinas de Gortari, ¿no? Los hermanos ahí metidos. Bueno, perfil del expresidente y de la persona en sí, el perfil de Ernesto Zedillo. Indeciso, sencillo, calculador, disciplinado, instintivo, astuto, observador, vulnerable, dogmático, vacilante, ambiguo, enojón, aprehensivo, competente, obcecado, titubeante, austero, aplicado, inteligente, inseguro, rencoroso, trabajador, metódico, analítico, honrado, honesto, irritable, intransigente, llano, recto. Su inspirador, eh, aparentemente por menciones que hacía de la historia, Francisco I. Madero, que no es muy marcado, muy incisivo, tendría que realizar una investigación mayor y no sé si ustedes también me puedan ayudar con eso. Creencia, también la que se refiere por ahí, catolicismo, aficiones, el ciclismo, y sí, el ciclismo, y el ciclismo de montaña, llegó a practicarlo. Bueno, estudios en las primarias Cuauhtémoc y Leona Vicario en Mexicali, Baja California, donde radicó de niño, aunque era chilango. Luego también la secundaria pública número 18 en Mexicali, fíjense, primaria y secundaria en Mexicali. Luego ya volvió a regresar a la Ciudad de México y estuvo en la vocacional 5 de Ciencias Sociales del Politécnico. Se tituló como licenciado en Economía, igual que Salinas de Gortari, pero él por la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Rompió una inercia que venía de mucho tiempo atrás, sobre todo de López Mateos y sobre todo de Echeverría para acá, de la UNAM. Y entonces resulta que él fue de los burros blancos, ¿no? Los burros del Politécnico, en lugar de los Pumas de la universidad. Bueno, el único presidente hasta el momento del Instituto Politécnico Nacional. También ya con posgrado sobre evaluación de proyectos en capital humano en la Universidad de Bradford, en Gran Bretaña, Universidad de Colorado, Estados Unidos, y doctor en ciencias económicas por la Universidad de Yale, Estados Unidos, 1981. Así que se le llamó mucho doctor Zedillo, doctor Ernesto Zedillo, aunque ya Salinas de Gortari había tenido también estudios superiores, no se habló tanto del doctor Salinas de Gortari, sí del doctor Ernesto Zedillo. Ahora volveremos con una doctora. Bien, profesión, economista y político, oficios y cargos previos, miembro de la agrupación Emiliano Zapata, profesor investigador en el Instituto Politécnico Nacional y en el Colegio de México, miembro del Partido Revolucionario Institucional, auxiliar de auditoría en el Banco Nacional del Ejército y la Armada, Banjército, analista en Banco de México, analista económico en la Secretaría de la Presidencia, director del Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios, FICORCA, entre 83 y 87, director asesor del Banco de México, subsecretario de Planeación del Desarrollo y Control Presupuestal, secretario de Programación y Presupuesto entre 88 y 92, ya con el presidente Salinas de Gortari,
En el mismo sexenio lo mueve a secretario de Educación Pública de 92 a 93 y después es coordinador general de campaña presidencial de Luis Donaldo Colosio, más por dedazo de Salinas que por gusto de Colosio. Esto a finales de 93, diciembre de 93, enero a marzo de 94. Su profesión, economista y político, creo que ya lo había dicho. Logros previos, más o menos alto. Documentos también, me los salto aquí, porque son previos. Padrino político que podemos mencionar, Leopoldo Solís Manjarres y José Córdoba Montoya. Militancia partidista, Partido Revolucionario Institucional, PRI. ¿Cuáles fueron sus correligionarios descartados? Todos por el PRI. Luis Donaldo Colosio fue descartado porque murió y no pudo ser él el presidente elegido, que seguramente todo se filaba que iba a ser el presidente de México, así que terminó no siéndolo. Manuel Camacho Solís, descartado, digamos, en ese lapso, ¿no? Pero obviamente ya cuando él ya sonaba más, fueron otros. Pedro Aspremella también previamente, Fernando Gutiérrez Barrios sonó también un poco, pero ya más directamente sonaba Fernando Ortiz Arana, Francisco Rojas, Emilio Lozoya Talman, el padre del actual investigado y en juicio, digamos, todavía en prisión preventiva o prisión domiciliaria. Este era el papá que sonaba todavía. Pedro Joaquín Caldwell, Genaro Borrego, Malio Fabio Beltrones, el que va a ser otra vez senador actualmente, Francisco Ruiz Macié, que después también terminaría siendo asesinado, Emilio Gamboa Patrón, y todos estos por el PRI. Digamos que más dentro de él, directo, pues con quienes contendió finalmente dentro de la oposición, que ahorita les voy a decir quiénes, pero dentro de su correligionario, pues le pudo haber arrebatado algo quizá a Fernando Ortiz Arana, el presidente del PRI, pero Salinas de Gortari no se quiso ir por ese lado. El lema de campaña, bienestar para tu familia. Desde ahí empezaba el nombrecito de bienestar. Corriente política, el neoliberalismo. El ideario político, tenemos libre mercado, tecnocracia y democracia. Los comicios se celebraron el 21 de agosto de 1994. Y fue de la siguiente manera. Votos nulos, cerca de 1.000.000 para el 2.8%. No registrados, apenas el 0.12%. Pablo Emilio Madero, nuevamente el descendiente de la familia Madero, que fue por la Unión Nacional Opositora. 97.000 votos para el 0.2%, o sea, una cosa de nada. Hubo muchos candidatos aquí, nuevamente como en la época de Miguel de la Madrid. Marcela Lombardo Otero por el Partido Popular Socialista, apenas el 0.4%. Cuando han entrado tantos candidatos, hay muchos que son de relleno, realmente no, ni pintan con porcentaje. Lo curioso aquí es que hubo dos mujeres candidatas en la misma elección, ¿no? Marcela Lombardo, que apenas alcanzó el 0.4%, y ahorita les digo de otra. Luego Álvaro Pérez Treviño por el PAR, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, apenas el 0.5%. Rafael Aguilar Talamantes, del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, que todavía andaba ahí ese frente, el 0.8%. Y Jorge González Torres por el Partido Verde Ecologista, aquí solo, 0.9%. Todos estos muy abajo, muy, muy abajo. Cecilia Soto es la otra mujer, por el Partido del Trabajo, alcanzó el 2.7%. Y luego Cuauhtémoc Cárdenas, que repitió, pero solo, ya nada más por el Partido de la Revolución Democrática, claro, este PRD, con una serie de concurso de expartidos, como el PSUM, PSM, varios, ahí aglutinados, pero ya no con el PAN, ni con el PPS, nada por el estilo, ¿no? Aquí ya nomás fue por el PRD, alcanzó el 16.5%. Realmente Cuauhtémoc Cárdenas ya no fue el mismo Cárdenas de la elección anterior.
Y el máximo contendiente, Diego Fernández de Ceballos, por el PAN, alcanzó hasta el 26%, 26% prácticamente. El ganador pues, fue Ernesto Zedillo por el PRI con el 48.6%. Bueno, las elecciones fueron turbulentas en medio del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y del magnicidio del candidato del PRI. Primeras elecciones organizadas y calificadas por el órgano autónomo Instituto Federal Electoral. Y como que autónomo, pero todavía no tenía toda la fuerza de autonomía, pero ya se había nombrado. Todavía faltaba reforzarlo un poco. Bueno, y además pues Cedillo fue un candidato alterno del que iba a ser el original. Su predecesor fue Carlos Salinas de Gortari. Y aquí también un paréntesis porque he referido desde los presidentes de López Mateos para acá, que he tenido la oportunidad de casi conocerlos, medio conocerlos, de verlos físicamente, tenerle testimonio de su existencia, ¿no? Cercana, prácticamente todos, excepto, curiosamente, López Obrador. Pero, Salinas de Gortari lo vi algunas veces porque me tocaba, precisamente siendo trabajador yo de Imevisión, de este centro de producción de programas informativos especiales de seguimiento, esto seguía al presidente Miguel de la Madrid y había los eventos del desfile del 1 de Mayo y algún otro evento por allí en que tenía yo que acudir al Palacio Nacional, directamente estar allí. Y desde los balcones me tocó ver a Salinas de Gortari prácticamente en el mismo balcón que yo estaba viendo el desfile de Metiche, yo ahí, porque realmente no me encargaban más que cualquier cosa de emergencia que hubiera necesidad para apoyar al equipo de producción de Cepropie Visión, pero que iba muy bien armado. Y yo no era tanto de producción, sino de guionismo, de la parte de contenidos. Pero me encargaban ir. Y bueno, yo cumplía. Y entonces me tocó conocer muy bonito el Palacio Nacional, el piso donde ahí también pasan para el grito del 15 de septiembre, toda esta cuestión. Y entonces, fundamentalmente, recuerdo yo vivamente el desfile de los trabajadores, que todavía había, ya no hay, el 1 de Mayo. Y entonces, en ese desfile me tocó ver, no sé si también el de 16 de septiembre me tocaba a mí, 16 de septiembre, porque además seguramente es más el que me tocó ver por las características de las personas que iban, ¿sí? En la cuestión de los cuadros, pero no porque es militar, el del 16 de septiembre es muy militar. Bueno, entonces a lo mejor sí era el del 1 de Mayo. Total, la cuestión está que en un momento dado, vean esa característica, pues, ¿cómo se le podría llamar? Misógina de los funcionarios, porque varios del gabinete, ¿no? Pero yo recuerdo muy vivamente a Salinas de Gortari y por ahí el que estaba en comercio en ese tiempo, pero que ahorita olvido el nombre. Pero había varios, 3, 4 que estaban en el balcón que yo compartí, que no era tampoco tan estrecho, y alcanzaba a oír cómo decían, mira, mira, y empezaban a fijarse sobre todo cuando pasaban algunas mujeres, este, eh, con sus shorts. Entonces, ¿saben qué? Ya caí en la cuenta cuál fue el desfile que me tocó más ver, aunque seguramente también me mandaban en algún otro. Me tocó, sí, me tocaba el del desfile militar, quizá el del 1 de Mayo no me tocó tanto, pero el desfile militar de 6 de septiembre me tocaba, pero me tocó el de 20 de noviembre. Y del de 20 de noviembre en que iban más en afán deportista, ¿no? Que llegaban a ir muchos conglomerados con una característica de deporte, ¿no? Y entonces las mujeres iban en short. Y entonces se ponían a ver cuáles eran las más guapas que pasaban frente al balcón, ¿no? Digo, puede verse hasta cierto punto como normal entre hombres, etcétera, pero pues descaradamente allí los
secretarios de Estado, en ese entonces Salinas de Gortari, secretario de Programación y Presupuesto, tocaba eso, ¿no? He vuelto con Salinas por la cuestión de que no mencioné en la ficha correspondiente de Salinas de Gortari cómo lo llegué a ver, ¿no? Entonces, aquí hago el paréntesis la anterior fichita Salinas. Y vean por qué era una fichita, porque estaba ahí embebido en estar apreciando las piernas prácticamente de las mujeres que desfilaban en, el, en, el, en esta cuestión del desfile del 20 de noviembre. Bueno, aquí este paréntesis también hago aquí uno personal, no se me vayan, aquí estoy nada más, estoy atendiendo una necesidad de la mascota que anda por aquí. Y bueno, y aquí continúo. Entonces allí vi muy clarito a metros, de lo más cercano que he tenido el más cercano, recuerden, fue Luis Echeverría, que lo saludé, pero este fue el siguiente porque lo tenía yo en el mismo, uno de los balcones de Palacio Nacional, allí a la mano, escuchándolos a ellos, diciendo barbaridad en media de cuáles eran las más guapas, que aquella, que la otra, que la güera, que aquella. Bueno, aquí hay un poco concierto canino, van a disculpar un poquito. Y ahorita hago otro paréntesis para calmar esta situación. Ahora paso a mencionar de una vez que es al expresidente, pero todavía en ese momento presidente Ernesto Zedillo, lo llegué a ver un poco lejano en el Palacio de Bellas Artes en un homenaje que le hicieron a Octavio Paz. Eh, Sobre Octavio Paz, me parece, pero no era Octavio Paz directamente, sino unos documentales que presentó más bien el escritor Carlos Fuentes. Carlos Fuentes, aunque salió a relucir por ahí Octavio Paz. Pero el homenaje o la cuestión era una serie de documentales televisivos en que participó mucho Carlos Fuentes. Carlos Fuentes, y a Carlos Fuentes lo vi muy cercano, no le pedí dedicatoria en libros, se me pasó, pero bueno. Eh, Sucedió así, permítanme, segundo el otro paréntesis, ya regresó la mascota. Entonces ya se puede calmar el concierto canino que ha acompañado esta fichita presidencial. Y vean, bueno, lo que fue la fichita de Salinas en ese encuentro. Pero entonces Ed y yo, por cuestión también de trabajo en Radio Educación, fui comisionado culturalmente a asistir como público, pero parte de Radio Educación, al evento de la presentación de esa serie televisiva de Carlos Fuentes. Y entonces habló Carlos Fuentes allí, fue en el Palacio de Bellas Artes. Y en uno de los palcos trasero, un palcón, o sea, no fue a los lados que podía haber estado más cerca, pero era un palco que daba hacia el centro y seguramente veía muy bien ahí el presidente Cedillo, estuvo también Cedillo. Ahí me tocó ver cómo alguien protestó con una manta, un trabajador de todos modos de cultura, sacó una manta en plena. Y después casi querían apresar al del amante, se fueron contra él y quién sabe qué tanto. Pues nada más, ya en estos tiempos, afortunadamente, no se puede hablar de calentadita o cosas así, pues solamente lo inhibieron un poco ahí, lo asustaron seguramente, ¿no? También me tocó ver cercano cómo alguien se movió a tratar de atrapar un poco al que en ese momento pues no le hicieron nada, pues ahí se apreció con la manta y no quisieron hacer ruido porque estaba el mero evento. Ya fue al finalizar todo que se fueron contra la persona. Entonces, bueno, me tocó ver volteando, pues que tocaron el himno, estaba el presidente y toda la cuestión, entonces alcancé a ver a Cedillo. Eso fue lo que ocurrió. Bueno, Cedillo Ponce de León tuvo como antecedente a Carlos Sainz de Gortari y el periodo de Ernesto Cedillo fue del 1 de diciembre de 1994 al año 2000, 30 de noviembre de 2000, para cerrar prácticamente el siglo XX. Su edad de ascenso fue a los 42 años, también bastante joven, y lo terminó a los 48 años. Joven, digamos, dentro de los presidentes, ¿no? No tan joven, pero sí joven.
madurez. Maduro terminó a los 48 años, antes de los 50. Su toma de posesión también fue en el Palacio Legislativo, su residencia oficial Los Pinos, su operador político Líbano Sainz. ¿Qué ocurría por ahí a nivel nacional? Estaba la matanza de campesinos de Aguas Blancas en Guerrero, la matanza de indígenas en Actal, Chiapas, Raúl Salinas de Gortari preso, la huelga estudiantil en la UNAM, desastre de la década por inundaciones en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo y Tabasco. Estas voy a retomar. Porque pues Acapulco se quedó corto. Lo que pasa es que Acapulco pues, es un puerto también turístico, emblemático, etcétera. Pero esas inundaciones del 99 fueron tremendas, tremendas. Entorno mundial. La Cumbre Mundial de la Mujer en Pekín, 1995. Nace por clonación la oveja Dolly en 96. Ese experimento que hubo, luego hubo también creo que una vaquilla por ahí y ya no se ha vuelto a saber de clonaciones, ¿no? Ya detuvieron tantos experimentos. A lo mejor hay clonaciones humanas escondidas, pero no sabemos, ¿no? Tremendo, ¿no? Puede haber ahí hasta de jerarcas políticos, imagínense, que de repente nos aparezca otro Carlos Salinas. Bueno, están prohibidas, ¿no? Prohibidísimas, pero nadie sabe qué puedan estar haciendo por ahí. También se dieron los Juegos Olímpicos en Atlanta. Tengo que corregir aquí la letra porque no lo checaba. Juegos Olímpicos en Atlanta en 1996. Crisis económica asiática en 98. Juicio de extradición a Pinochet en 1998. Muerte de la princesa Diana en 1997, moneda única europea en el 99. El ataque de Estados Unidos y Gran Bretaña a Irak se llamó Zorro del Desierto. Muerte del rey Hussein de Jordania en el 99. Juicio político a Clinton en Estados Unidos en el 98, aunque no dejó el poder. Mundial de Fútbol en Francia en 1998. Desincorporación de Yugoslavia, de Bosnia y Herzegovina, el conflicto también en Kosovo y Yugoslavia por limpieza étnica y ataque aéreo de la OTAN a la Yugoslavia que se estaba desintegrando totalmente en 99. Conflicto armado entre la India y Pakistán, derrocamiento de Milosevic en Yugoslavia en el año 2000. Conflicto armado entre Israel y Palestina en el 2000 también. Todo esto en el 2000 ya lo que viene, conflicto postelectoral en Estados Unidos. Fue cuando aparentemente Bush le ganó al otro, ahorita se me fue el nombre, lo tenía la punta de la lengua, y que realmente a nivel popular ganó el otro, pero por la forma en que votan allá, que por colegios electorales, todo, terminó ganando la reelección Bush, ¿no? Bush hijo. Además, aquí ya venimos con el otro Bush. Que no lo tengo aquí apuntado, pero es curioso, porque no asumió todavía. ¿Cómo está aquí la cuestión? Está curioso, porque estoy seguro que aquí estamos hablando de Bush, y nomás tengo apuntado a Clinton en los homólogos notorios. Obviamente esto lo tengo que corregir. Creación del correo electrónico, según eso, hacia el año 2000. No del internet, nada de eso, del correo electrónico. Pero a lo mejor fue un poquito antes, pero bueno, pero se cimentó totalmente hacia esa fecha. Y los Juegos Olímpicos en Sydney 2000. Déjenme, ya que tengo abierto aquí el internet, rápidamente ver cuestiones de George Bush, pero tendría yo que ver qué se dijo. Dijo el hijo. Y cuando estuvo en el poder. Entonces fue la primera vez, pero sí de todos modos fue el conflicto. Presidente de los Estados Unidos entre el 20 de enero de 2001 y el 20 de enero de 2009, cuando repitió. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terminó hasta el 9.
sí, del 1 al 9. Entonces, sí, de todos modos, sí fue cuando le ganó al otro contendiente por el Partido Demócrata, pero casi, casi el otro la ganaba. Ya si me voy a esa historia, me voy a entretener aquí mucho. Pero y no estamos en la cuestión de los candidatos ni los presidentes extranjeros, pero me da coraje que se me vaya aquí la memoria, que generalmente sí tengo presente el nombre de contra quien luchó y por poquito ganaba en esa ocasión. Pero bueno, no la ganó, la perdió. Amanecimos al siguiente día de las elecciones todavía con dudas. Fue un conflicto muy fuerte. Olió como al fraude de acá de Salinas contra Cárdenas. También parecía similar, porque estuvo muy, muy especial y no daban todavía como válido. El otro parecía que la hacía, que sí lograba el triunfo, y a la mejor hora se la dieron a George Bush. La dieron a George Bush. A ver si poniéndole aquí, este, a ver si poniendo todos estos datos me aparece rápidamente algo. Bueno, tuve que recurrir aquí a esta situación. Me disculparán en ese sentido. Estoy además saludando aquí a Viridiana Vega Pérez y a María Trejo, ¿sí? Que realmente yo sé que es Marimata, pero bueno, muchísimos saludos afectuosos a toda la familia. Mata, eh, gracias por acompañar en esta fichita presidencial de Ernesto Zedillo. Entonces, en aquella ocasión ya me fui a Estados Unidos, pero el dato está que tocó en la gestión de Zedillo ese conflicto electoral, postelectoral de Estados Unidos, en el cual prácticamente Al Gore parecía que ganaba, le decían el Superman, porque tenía así como que la personalidad de actor de Superman, y por poco la ganaba, y fue muy misterioso ese triunfo de George Bush hijo, pero bueno, y la ganó en 2000, que es cuando comienza la presidencia, no, termina la presidencia de Cedillo. Entonces, por eso no lo tengo al presidente Bush, porque ya no le toca a él, aunque fue la elección, ya termina Cedillo y después ya asume Bush la presidencia. Entonces, por eso no toca como homólogo. En cambio, sus pares entonces como presidentes fueron Clinton en Estados Unidos, Jean Chrétien en Canadá, Boris Yeltsin y Putin en Rusia. Sí, escuchan bien. Boris Yeltsin le tocó e inmediatamente después Vladimir Putin. Y desde ahí no ha dejado el poder este señor en Rusia, imagínense, desde el año en que estamos hablando, en ese pase del sexenio de 94 a 2000 de Cedillo. Entonces, desde allí viene Putin increíblemente. Jacques Chirac en Francia, Tony Blair en Reino Unido, José María Aznar en España, Jorge Sampaio en Portugal, Juan Pablo II seguía en el Vaticano, Benjamín Netanyahu, Israel otro que sí dejó el poder, pero luego regresó. Entonces, pero estos sí son, luego se hace mucha crítica acá, ¿no? Y siempre el rumor de que a lo mejor quieren reelegirse acá desde tiempos de Miguel Alemán, que si se iba a reelegir, luego con Echeverría también mucho se habló de eso, y se volvió a hablar ahora con López Obrador, pues para nada, ¿no? O sea, afortunadamente México en eso ha sido así pulcro con su constitución y ya no ha habido reelección después de todos los catorrazos que se dieron antes, ¿no? Todos, todos, todos. Ya no ha habido eso. Sí se ha dado la dictadura perfecta del PRI, del dedazo, etcétera, y ya renació el dedazo ahora. Esas formas mañosas para poner sucesores más o menos a modo, pero ya vimos que en el PRI también se han dado catorrazos, aunque no de armamento, pero sí
de una situación de descrédito y de discursos en contra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces han terminado ahí muy, muy enemigos a la mera hora, cosa que parece que acaba a ser muy terso, tan terso que tenemos una transición inédita de giras, giras anticipadas, ¿no? Giras finales y anticipadas al mismo tiempo. Permítanme. Saludcita con agua porque la garganta no da. Eh, bueno, todo esto por los pares que existieron en ese momento. O sea, es que es impresionante. Estamos hablando ya de presidentes más contemporáneos, pero tomos de 2000. Ya estamos con miras al 2030 ahora. Entonces, ha pasado ya un buen tiempo y seguimos hablando de Putin y seguimos hablando de Benjamín Netanyahu, Israel. Bueno, Hosni Mubarak en Egipto, Yashiro Nikasone en Japón, Fidel Castro en Cuba, que bueno, también él pasó ahí, pasó ahí, pasó. Eduardo Frei y Lagos, bueno, aquí no puse el nombre, nada más el apellido, en Chile, Carlos Menem en Argentina, Julio Sanguinetti en Uruguay, Hugo Chávez en Venezuela, uno que iba a empezar a estar mucho tiempo, Fernando Enrique Cardoso en Brasil. Pero vean de todos modos, también cómo han endilgado y molestado tanto con Venezuela, y que venía Hugo Chávez, que es comparsa Maduro ahora del régimen de Hugo Chávez, y han estado ahí duro y dale, cuando en Rusia Putin y Netanyahu en Israel, ¿no? Y bueno, a Putin también se le critica mucho, pero pues es un imperio contra el cual no se quieren meter muchos, y Israel está abrigado, este señor Netanyahu e Israel están abrigados por el otro imperio norteamericano, ¿no? Entonces, ahí sí no se mete a estar criticando su permanencia. Bueno, giras internacionales, bastantes las de Cedillo, en Miami, Estados Unidos, para la primera cumbre de las Américas en 94, en La Habana, Cuba, para la novena cumbre iberoamericana en 99, en Nueva York para la cumbre internacional especial contra la droga y en la ONU en 1998, cumbres anuales de la Cooperación Económica de Asia-Pacífico, APEC, cumbres de la Comunidad Iberoamericana y el Grupo de Río. Él sí asistía a todo lo que había en Europa, Asia, todo. Vamos, ¿no? Lo cual también puede ser criticable, estar yendo y yendo, cuando a veces no es tan necesario. ¿Qué tenemos de sus logros de gestión? La autonomía del Instituto Federal Electoral, ya así garantizada, las elecciones limpias y paso a la alternancia en el año 2000, contrastadas con otras que hubo, con las del 88, con las suyas, que de alguna manera no fueron tan negativas, pero fueron negativas por la cuestión de la atmósfera que había con el levantamiento del ZLN y con los asesinatos políticos, ¿no? De Colosio y de Ruiz Massieu. Entonces, por eso estuvieron un poco turbulentas y la del 88, pues sí, totalmente fraudulenta. Entonces, ahora las que le tocaron a Cedillo fueron de las más limpias de la alternancia. Quizá, quizá, este, pues tan limpias como las de 2018, que no hay ningún contraste contra López Obrador, y las actuales que se han querido ensuciar por otras circunstancias de inventar que no fueron así, pero las encuestas hablaron y todo parece indicar que sí fueron bien, pero también ensuciadas por la cuestión del Congreso y todo eso. Pero tanto las del 2000 como las del 2018 y las de 2024, podemos afortunadamente decir que pese a la cuestión de inseguridad y de crímenes previos, etcétera, por cuestión de crimen organizado, han sido de las más pacíficas como elecciones y de las más democráticas, ¿no? De las más democráticas. Incluso que las de Madero, que es un mito que hayan sido democráticas. Entonces, 2000, 2018 y 2024, elecciones bastante democráticas.
Entonces, eso se le puede imputar o se le puede reconocer a Cedillo, que hubo elecciones limpias que él generó para la alternancia, además, la alternancia que vino con el nuevo presidente de otro partido. Blindaje financiero para la transición sexenal, amplia libertad de expresión en los medios de comunicación. También en el sexenio de Cedillo se debe reconocer eso, cosa que se medio opacó con los siguientes, sobre todo con Peña Nieto. En la actualidad se trata de manchar también, pero yo soy de la opinión que ha habido eh, libertad de expresión, ha habido guerra, digamos, guerra contra los medios, abuso, digamos, del discurso presidencial hacia los medios, pero libertad de expresión ha habido. Pero bueno, la que ocurrió con Cedillo no tuvo este tinte de estarse peleando con los medios, corrieron tranquilo, entonces se le reconoce también mucho a Cedillo. El Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, o sea, ya había el de Estados Unidos con Canadá, Cedillo impulsa con la Unión Europea un Tratado de Libre Comercio que viene a fortalecer también la economía nacional. Apertura a la alternancia política, esa buena también reforma electoral que había ya sentado Salinas de Gortari, se refuerza con la apertura a la alternancia política durante el sexenio de Cedillo. La instrumentación de los fondos para el retiro, las AFORES, se da con Cedillo. Eh, Hay un coto al poder, precisamente por la reforma electoral, aliento al pluripartidismo, autonomía del Banco de México, privatización de esos, como un logro de la gestión. No lo avalo yo, pero como logro de la gestión, la privatización de ferrocarriles nacionales, ahora tan señalado como error, y se ha regresado este, a la cuestión de impulsar los ferrocarriles nacionales. Acuerdo Nacional para la Democracia, crecimiento de exportaciones, se da la cuestión del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA se le conoce, y luego la creación del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, IPAB, que también viene a ser una problemática porque es muy señalado por la oposición toda esta cuestión que genera una deuda. Hay un crecimiento de la inversión extranjera. Bien, en la cuestión material se pone en órbita el satélite SAT-5. Yo pensaba que ya con los Solidaridad se había acabado. Creo que con Cedillo es cuando se termina la cuestión de poner en órbita satélites, así tan marcadamente con tanto ruido. Ahora como que se cuelgan más de otros satélites extranjeros, pero acá se puso en órbita un satélite mexicano llamado SAT-5. Ya también para no estar encontrando nombrecitos que si Morelos, que si Solidaridad por programas sociales, etc. SAT-5, ¿no? Bueno, y ampliación de la red carretera, que esto casi les corresponde a todos los presidentes, ampliar y modernizar las carreteras. Problemáticas o hierros. La crisis económica, el error de diciembre de 1994, que se le imputa y se le debe imputar finalmente a Cedillo, aunque sí tiene mucha culpa Salinas de Gortari de cómo había disfrazado la situación económica y se dispara inmediatamente después. Pero ni modo, al explotarle a partir de diciembre a Ernesto Cedillo, pues es el responsable de la presidencia, ¿no? Una gran crisis económica, fuga de capitales, crisis bancaria y de deudores, caída de los precios del petróleo, matanza de campesinos en Agua Blancas, Guerrero, fuerte, 96, lo que después también a Peña Nieto le tocó de Ayotzinapa, lo vivió antes Cedillo con lo de Aguas Blancas y con también la matanza de indígenas en Actial, Chiapas, en 1997, sobre todo en un templo donde estaban una cuestión de una especie de misa, no sé si era cristiana, católica, por ahí, pero la cuestión está que estando ahí los indígenas, hubo la matanza en pleno rito religioso. Inseguridad pública y violencia, encarcelamiento, juicio y condena a Raúl Salinas de Gortari por autoría intelectual del homicidio de José Francisco Ruiz Macié, lo quiso así Cedillo, él quiso meter al hermano y limpiar su sexenio de corrupción y todas estas cuestiones, pero pues echó el boleto y pues, fue una piedrita en el zapato que tuvo todo el sexenio.
Huelga estudiantil en la UNAM, que fue de 99 a 2000, muy emblemática, muy llamativa. Aquí yo no sé si es en esta huelga emblemática donde tuvo participación política Claudia Sheinbaum, ¿no? O fue en una previa, o en esta del 2000. Tengo que revisar eso. Pero bueno, ahí también se los dejo de tarea a ustedes que están, ¿no?, como público. Eh, Luego está el desastre de la década, que así se le llamó, desastre de la década a las inundaciones en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo y Tabasco, bajo el agua, y horriblemente en Oaxaca y en Chiapas particularmente. El periodista Ricardo Rocha, que en paz descanse, se subió a un helicóptero y reportó con testigo visual, digamos, camarógrafo, se eh, testificó la situación de cómo prácticamente los pueblos, así como ahorita en Chalco, los pueblos, pero una extensión mucho mayor, totalmente anegados, ¿no? Anegados, muchos desaparecidos allí, hubo drama, hubo obviamente muertos en esas inundaciones en toda esta parte central y del sur de la República Mexicana, Oaxaca y Chiapas, fundamentalmente. Estuvo tremendo, tremendo. Fue muy fuerte, obviamente por alguna situación meteorológica que existió, o varias, que se presentaron, y fue mucho más dramático que lo del propio Acapulco, ¿no? Fue mucho más dramático. Claro que se imputó, que se faltaba también apoyo, que no llegaba, que esto y que el otro. Claro que en ese momento había inventado Fonden, que ahora tanto mencionan, que acá cambió la situación, de que hubo apoyo, hubo apoyo. Y nada más que aquel pasaba por un mentado fondo, y se llamaba el Fonden. Bueno, pero y también, pues operó, pero también se recriminaba de que existiera eso, de que no se hubiera previsto, que no se hubiera sacado a la población a otros lados, cómo se daba una inundación de ese tipo, ¿no? Tremendo que estuvo. Suicidios de funcionarios, exfuncionarios, entre ellos Mario Ruiz Macié, o sea, el hermano de otro, de Ernesto, se suicidó en Estados Unidos, aparentemente, porque nunca en el velorio no se supo que acudiera mucha gente, no se, no se testificó acerca del cuerpo. Yo por ahí malamente luego pienso que si no también se habrá cambiado la personalidad y todavía anda viviendo, pero fue muy raro porque tenía arresto domiciliario en Estados Unidos, Mario Ruiz Massieu. Andaba con su pulsera. Después de haber sido acá procurador de la República, general de la República, andaba ya en Estados Unidos preso domiciliario y entonces no aguantó la presión y aparentemente se suicidó. Pero el anuncio fue así muy íntimo, la familia de repente declaró eso, luego lo velaron, no sé si lo hayan cremado, enterrado o qué, pero no hubo mucho testimonio del cuerpo de Mario Ruiz Massieu, esas cosas raras. Igual que del narcotraficante que se había muerto antes, por, por una cuestión de una operación ahí de cambio de rostro. También hubo otros suicidios de un Ramos III y de un Villicaña, que también había sido, creo, secretario de Estado. Bueno, la presión de repente de la corrupción, de los malos manejos, de arrepentirse de lo que llegaron a hacer, de la situación política tan tremenda. Quebranto de Banca Unión por apoyo a campaña electoral presidencial, manejo turbio del Registro Nacional de Vehículos, y eso que Cedillo también entró con un halo de anticorrupción, y él en su persona se le menciona mucho como honesto, honrado, etcétera, pero por ahí alrededor gente metió las uñitas fuerte, fuerte, fuerte. Siguió obviamente el conflicto chiapaneco, muy vivo el ZLN, el surgimiento de otros grupos rebeldes como el EPR y el ERPI, conflicto de transporte urbano de la metada Ruta 100 en la Ciudad de México. Empiezan muchas facciones al seno del PRI, algo que comentaba en mi cápsula anterior. Eh,
Salinas de Gortari le metió ruido ahí al propio PRI y ahí empezó a descomponerse demasiado, ¿no? Entonces también aquí, ya venía desde antes, desde que Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo frente a De la Madrid querían renovación, actualización, modernización, democratización, ya había habido ruido, revolución dentro del PRI. Pero después se empieza a descomponer con Salinas de Gortari y con Cedilla, empiezan a ver todavía facciones, ¿no? Así como la de la corriente democrática de Cárdenas, nada más que acá ya está en plural, ¿no? Hasta en plural. El programa de austeridad, pues también es un poco cierta problemática, porque pues, impacta sobre el propio manejo de los dineros en el gobierno, crecimiento de la pobreza, deficiente distribución del ingreso, reducción de la seguridad alimentaria, creciente importación de insumos, rezago educativo, en fin, hay un montón aquí, desaparición de los ferrocarriles para pasajeros, eh, y bueno, la deuda precisamente popular, o sea que a la mano la adquiere el pueblo a través de los impuestos por el rescate bancario de FOBAPRO, ¿no? Que se le tiene que pagar a la mera a los banqueros o a soportar precisamente su sistema bancario a partir del dinero que viene del pueblo, de los impuestos mismos, y que está todavía eso corriendo, ¿no? Tiene que haber una partida para saldar ese soporte de esa deuda del FOBAPROA. Documentos sobresalientes, el Tratado de Libre Comercio, bueno, perdón, un paréntesis. Cedillo creo que tiene un balance muy, muy especial, bastantes cosas positivas eh, y bastantes cosas negativas, entonces queda neutro, queda muy neutro la cosa, ¿no? Pero bueno, Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea en 2000, los acuerdos de San Andrés Larrainzar sobre derechos y cultura indígenas en 96, que son unos acuerdos importantes de rescate, digamos, de la política hacia los pueblos indígenas, pero que quedaron también como buenos deseos. Después se llevó cosas a la Constitución, pero no como los pueblos indígenas, sobre todo de Chiapas, lo deseaban tampoco. Entonces, tampoco fue algo ultra, sino que se hicieron, se firmaron, pero tampoco alcanzaron el estatus que se deseaba o no quedó consignado todo lo que debería de haber quedado consignado. Y luego al pasar precisamente a cuestiones de leyes, de constitución, pues quedó más disuelto esa cuestión de esos mentados acuerdos de San Andrés. Bueno, también documento importante, compromisos para el acuerdo político nacional entre partidos políticos, pacto de cooperación con Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico y la ley de los sistemas de ahorro para el retiro. La población que venía ya de 93 millones creció a 97. Más o menos siguió ahí un promedio de 1 millón anual, quizá un poquito menos de 1 millón anual, más o menos controladona la cosa, 97 millones al final del sexenio, principios casi de siglo. El crecimiento fue de 3.4% anual y al cierre, con bombos y platillos, después de toda la crisis que hubo, después de todo, al final hubo un crecimiento del 7%, ¿no? Que celebraron mucho. La inflación también, después de venir de un 22% de promedio anual, vean qué tipos de porcentajes, ¿no? Inflación del 22%, cerró en 9.5%. 9.5. El dólar andaba ya con los nuevos pesos, y ya en nuevos pesos, ya había saltado del 8.5 promedio anual, ¿sí? Al final, al cierre, estuvo en 9.4, ¿no? 9 pesos el dólar, ¿no? La devaluación entonces también, el promedio fue de 28% y el cierre de 65%. Entra a partir de Cedillo un nuevo índice, un factor, un indicador interesante, porque empiezan a medir también con encuestas, con una serie de cosas, la aprobación de los presidentes. Antes pues, pasaba de largo, quizá en los periódicos había alguna referencia,
era más cualitativa la aprobación o desaprobación, digamos, si se hiciera, y se han hecho incluso ejercicios, pero pues ya no vale lo mismo porque no es la misma generación de ciudadanos la que resulta encuestada, ¿no? O la que da su punto de vista. Entonces ya no vale lo mismo. Pero sí han hecho algunos ejercicios sobre expresidentes. Pero obviamente yo creo que Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría hubieran quedado muy reprobados, sobre todo Díaz Ordaz. Bueno, entonces aquí empezamos con Cedillo para los que vienen, a hablar de un índice de aprobación. En promedio, la aprobación de Cedillo fue del 55% y la desaprobación del 34%. Al cierre, eso fue en promedio durante toda la gestión. Y al cierre la aprobación fue del 64%, bastante alta, y 25% de desaprobación. Solo 25% de desaprobación. Claro, si tenemos 64, pues, no, casi resulta la desaprobación, nada más hay que cambiarle, ¿no? Lo que pasa es que puede haber gente que no diga una cosa ni otra, ¿no? Pero aquí prácticamente empata, empata casi casi la esfera del porcentaje, ¿no? Aprobado Cedillo por el 64 y 25 de desaprobación. Esto en una calificación, digamos, académica, pues es apenas suficiente, ¿no? Es un 6, ¿no? De calificación, de panzazo. Lo que pasa que, repito, para otros podrían quedar reprobados, ¿no? Como Díaz Ordaz, Santa Ana, y tantos del pasado, Victoriano Huerta, pues, totalmente desaprobados. Pero pues no había esas valoraciones, esos índices. Así que venimos con una gran mayoría que va a estar en eso, entre 6, 7. O sea, nadie va a alcanzar un 8, 9, 10. No sería una cosa inusitada que aprueben a la gente, ¿no? Ya llegaremos acá con Obrador, justamente acaban de dar una referencia, está muy por encima de esto, pero sigue siendo un valor por debajo del 8, ¿no? Obviamente. Bueno, adversarios ideológicos de Cedillo, Andrés Manuel López Obrador y Roberto Madrazo Pintado. Dentro de su propio equipo, digamos, dentro de su propio partido, se puede considerar a Roberto Madrazo como un opositor ideológico, o sea, que no compartían cosas, y no fue respaldado, digamos, para una sucesión. Y en la oposición, pues ya pintaba Andrés Manuel López Obrador como un opositor ideológico. Y aquí el trabajo político, ¿no? De un líder, obviamente, a partir de ese entonces, del 2000. Resentidos políticos, Manuel Camacho Solís, Carlos Salinas de Gortari, porque queda enojado de alguna manera, bastante resentido ahí sí con su sucesor, y el propio Roberto Madrazo Pintado. Mote sarcástico que no era muy popular, digamos, no, yo no lo escuché gran cosa, ¿no? No lo escuché, pero por ahí queda consignado en algunos documentos, muy grosero el mote, lo tengo que decir porque pues, es parte de esto, Ernesto Pedillo, ¿no? Pero realmente no lo escuché gran cosa. Líder rebelde siguió siendo Rafael Sebastián Guillén, alias Marcos. Grupos armados. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional seguía ahí dando lata, sobre todo en la parte virulenta, ¿no? Porque después ya quedó como un grupo político y ya dejó las armas formalmente. Pero en ese tiempo, pues todavía estaba con las armas. Y a la vez, el Ejército Popular Revolucionario EPR, con el comandante Francisco Victoria, José Arturo, Vicente y Antonio, comandantes. Y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente ERPI, con Jacobo Silva Nogales. Que han sido nombres que ya no se han escuchado gran cosa. Todo esto fue en Guerrero, fundamentalmente, y el punto clave, ¿no? Luego el cártel de Tijuana, nuevamente con los narcotraficantes, el cártel de Tijuana con Arellano Félix, el cártel del Golfo con Juan García Ábrego, el cártel de Colima con la familia Amezcua Contreras. Y otros más, ¿no? Aquí retomo los que más mencionan en un momento. Herederos políticos de Ernesto Cedillo, Esteban Moctezuma Barragán,
que ha formado parte de otros gobiernos. Actualmente es embajador, fue secretario de Educación Pública al principio de este sexenio de López Obrador y actualmente es embajador de México en Estados Unidos. Emilio Gamboa Patrón, Liébano Sainz y Luis Telles. ¿Qué prospectos había para sucederlo a Ernesto Zedillo? Obviamente Vicente Fox por el Partido Acción Nacional, por el PAN, y por sus correligionarios del PRI estaban sonando Francisco Labastida Ochoa, pero muy gris, Roberto Madrazo, que quería, que empujaba, y por eso fue resentido con Zedillo, porque no lo apoyó, Manuel Bartlett Díaz, nuevamente, nuevamente sonaba Manuel Bartlett Díaz, y nuevamente andaba allí, anda hasta nuestros días, ¿no? Creo que ya por fin, no sé si lo vaya a nombrar en algo, Claudia, me vaya a aparecer en algo, pero hasta el momento no ha sonado para un nuevo encargo, Manuel Bartlett Díaz. Humberto Roque Villanueva, Esteban Moctezuma Barragán, que les acabo de mencionar, que había sido secretario de Gobernación, al principio de la gestión de Zedillo había sido secretario de Gobernación, y llegó en ese momento, como empieza el sexenio, pues empiezan a sonar, ay, a lo mejor va a ser sucesor. Ahí se quedó, ¿no? En ese principio de que podía ser sucesor presidencial, Esteban Moctezuma Barragán. Ya después se difuminó y actualmente pues yo creo que ya no persigue esas cosas tan altas. Todavía sonaba Cuauhtémoc Cárdenas por la Alianza por México, tanto por PRD y afines, Gilberto Rincón Gallardo por Democracia Social, Manuel Camacho Solís por el Partido del Centro Democrático, a la manera que renunció al PRI y creó su propio partido, y Porfirio Muñoz Ledo, nuevamente también ahí sonando, por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Todos esos eran aspirantes a suplir a Ernesto Zedillo. Llegamos al momento de la pospresidencia de Ernesto Zedillo Ponce, la cual es vigente porque sigue vivo. Su sucesor inmediato resultó ser Vicente Fox, que fue el que ganó las elecciones después de todo el relajo. Actividades y cargos posteriores, bueno, y fue del partido contrario, ¿no? Entonces esto fue muy histórico. O sea, su sucesor tuvo que entregar el poder por primera vez, el PRI, al PAN, ¿no? Un partido también ya viejo, pero que no había logrado ascender al poder. Entonces, por fin lo logra, PAN, con Vicente Fox. Bueno, actividades y cargos posteriores de Ernesto Zedillo, miembro de la Comisión de Financiamiento para el Desarrollo de la ONU, año 2000. Vean, tanto Salinas de Gortari como Zedillo, pues muy activos en ese sentido, y más Zedillo, más Zedillo. Y más que Enrique Peña Nieto, o sea, todos estos expriistas han andado allí en cosas de ese tipo, en menor medida por ahí, en cosas también menores y muy raras, Vicente Fox y Calderón, pero creo que el más activo, más que el propio Salinas, es Zedillo Ponce. Se ha convertido en un superconsultor, consultor financiero y toda esta cuestión, muy fuerte, ¿no? Ya no es como Abelardo L. Rodríguez, que él directamente era el empresario y tenía sus empresas, pero similar, muy similar. Es una cosa que viene a heredar un poco a ese Abelardo L. Rodríguez, aunque no sea el emprendedor directo, pues astutamente todas las relaciones que tejió, etcétera, lo llaman de aquí, lo llaman de allá, etcétera. Unas cosas mundiales dignas, ahorita les voy a decir por qué, algunas bastante dignas, y otras, pues obviamente, financieras internacionales, como Salinas, viendo hacia intereses económicos extranjeros, ¿no? Bueno, de la ONU, bueno, pues es aceptable que sea la ONU. Bueno, aquí va a sonar un poco el teléfono, no es algo relevante, lo sé, entonces disculpen hace rato los ladridos, ahora el sonido del teléfono. Miembro de la Comisión Trilateral del Instituto de Economía Internacional, miembro, ¿no? Unas cosas no sé realmente ni dónde radiquen, no he tenido la prudencia
de aterrizar más sobre ello. Miembro de la Junta de Directores de la Union Pacific Corporation. Bueno, esto tiene que ver con lo que fue la venta de los ferrocarriles, todo eso. Ahí está medio misteriosa la cosa, ¿eh? Eh, y esto a partir o nada más en el año 2001. Ahí tengo consignado pues, cuando se asentó él en esos lugares. Miembro del Consejo de Administración de Procter Gamble en 2001. Miembro del Consejo de Administración de la Siderúrgica Alcoa en 2002. Asesor de Daimler, Chrysler y Coca-Cola. Asesor de Mike Moore, consejero de Citigroup, consejero de Kansas City Southern. Esto tiene que ver también con lo de los ferrocarriles. Director general de Organización Mundial del Comercio. Esta fue una de las funciones más altas y políticas importantes que desempeñó, pero no tengo la cifra exacta en qué tiempo. Consejero de la Fundación Bill y Melinda Gates. Es una fundación, pues, a nivel social importante del millonario Billy Gates. Director que creo que además esta fundación ya se está desintegrando, ya cada quien va a tener, sin divorciarse, pero va a tener cada quien la suya. Director del Centro de Estudios sobre Globalización de la Universidad de Yale, en 2002. Miembro de la Junta Directiva del Diálogo Interamericano y Citigroup, que ya había mencionado lo de Citigroup. Vean esta cuestión de Citigroup, ¿no? Que acá recae en Banamex. Lo de Coca-Cola. Luego consejero del grupo Prisa, español, el grupo Prisa, que está detrás de los medios de comunicación en el propio México, en la XW. Y también, esto en 2010, interacción, así se llama el grupo, ¿no? Interacción. Luego también miembro del Club de Madrid y columnista de la revista Forbes. Todo esto lo retomé básicamente, aquí sí, de Wikipedia, pero también de esta otra página interesante que se llama CIDO, que es una cuestión seria de investigación española. Bueno, en todo eso anda, en unas cosas vigente, en otras ha pasado, etcétera, pero es mucho de consultor Ernesto Cedillo, ¿no? Entonces, vean todo lo que tiene y todo lo que le entra a su economía. Bueno, tuvo su profesión, tiene esas posibilidades, ya no se estila ahora que ocupe embajadas o que ocupe secretarías del propio Estado, ya ellos mismos se forjan sus relaciones, aunque ahí habría que ver cómo las forjaron, si es conflicto de intereses o no, estas cuestiones. Habrá porcentaje y porcentaje, pero bueno, el señor, pues se supone que realmente, pues como consultor, ha de ganar muchísimo. No lo ponen dentro de la lista, precisamente de Forbes, no lo ponen dentro de los grandes millonarios, pero pues todo lo que gana. Pues aquí sí no le importó para nada, como a Vicente Fox, pues que le quitaran su mentada pensión presidencial, porque pues él sigue ganando muchísimo dinero de consultor en muchas cosas, muchos lados. Y a la par, algunas que a lo mejor ya dejó y otras que sí. Y esta cuestión académica también, porque he estado mucho en la academia. Bien. ¿Cómo se puede considerar precisamente la intromisión postpresidencial? Que sí la ha habido, aunque como su personalidad no tan rimbombante, no queriendo hacer súper escándalo, pero sí la ha habido. Ocasionalmente realiza comentarios críticos hacia la política mexicana, principalmente hacia este sexenio, el presente. Eso en conferencias académicas o empresariales. Una la tuvo aquí en México, fue invitado hace casi un año, prácticamente, alrededor de un año, más o menos, más, menos, pero este, y critica, sin decir López Obrador tal cosa o este gobierno tal cosa, sino políticas que andan por allí de este tipo, de aquello, hace la crítica muy característica y obviamente pues quienes retoman los medios o quien quiere meter jiribilla, pues dicen criticó tal cosa del gobierno, ¿no? Que esa cosa pertenece al gobierno de López Obrador, ¿no? Entonces ahí le meten más la cizaña. Él ha sido, digamos, cauteloso en no señalar directamente ni al presidente ni al gobierno
pero sí acciones colaterales del propio gobierno, ¿no? Actividades, situaciones, etcétera, ¿no? Que él haría diferente tal cosa, que él, su gobierno hizo tal cosa que ahora ya no se hace, en fin, de esa manera él marca pauta en conferencias que se hacen generalmente en universidades o en conferencias que se organizan a nivel empresarial, incluso a la que vino a México, y que también esas conferencias se las pagan, ¿no? O sea, viene pagado, pagado su discurso. Imputaciones o juicios, algunos, corresponsable del error de diciembre. Y aquí el corresponsable, más responsable, crisis económica provocada por la fuga de capitales. Otra, hipotecar al país a partir del rescate bancario bajo la figura del Fondo de Protección Bancaria. Y tercera, la demanda en su contra ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por su responsabilidad en la matanza de Acteal, pendiente de resolución. O sea, un grupo, una organización seguramente no gubernamental, un grupo político, no sé, personas han demandado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Cedillo por la matanza de Acteal, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la recibió, y como los juzgados de aquí de México, la tiene ahí dormidita y está pendiente de resolución, o ya no la van a resolver, ya no está en el radar, no sé, algo sucedió ahí por ahí. Según esto, pues, por fuentes. Aquí también marcadamente en estas de biografía de Wikipedia viene eso, lo cual también hay que tomar con su reserva. Wikipedia se supone que mejoró por alianzas que tiene con la propia UNAM y cosas así, entonces son un poco más rigurosos, marcan sus fuentes y toda la cuestión, pero también hay que tomar distancia pues, de esta página. Y viene señalado eso, habría que meterse más a fondo. Yo aquí nada más retomo datitos, detalles, puntos claves, y habría que meterse más en la investigación si está vigente esa demanda dormida o se desechó o ni siquiera la aceptó a la mera hora la Comisión Interamericana. O sea, se hizo la demanda, pero a lo mejor no entró bien, quién sabe. Bueno, la huella de Ernesto Zedillo hasta el momento, sus libros, la tesis de doctorado fue Estudio del problema de la deuda pública externa mexicana y su relación con las expectativas de crecimiento de las exportaciones petroleras. Tesis de doctorado en la Universidad de Yale. Hasta eso es lo que se tiene, y seguramente, aunque no registré la tesis de maestría y la tesis acá del Politécnico que haya también defendido, pero se ha quedado en eso, no ha sacado un documento, un libro firmado por Néstor Zedillo, muy al contrario del de Salinas de Gortari, que sí le ha dado fuerte, igual que López Portillo. O sea, ahí López Portillo y Salinas de Gortari sí le dieron bastante juego a sacar libros, ¿no? A ser autores. Propiedades de Ernesto Zedillo, la residencia en El Box, en Quintana Roo, ¿no? Allá en Quintana Roo tiene una residencia, El Box, que se le cuenta pues ahí. Y seguramente otras, ¿no? Otras más. Esposa, Nilda Patricia Velasco Núñez. Hasta ahí se sabe, ha sido discreto con su vida sentimental, bastante discreto. Hijos, Ernesto, Emiliano, Carlos, Nilda Patricia y Rodrigo Zedillo Velasco, todos de una familia, ¿no? Ernesto, Emiliano, Carlos, Nilda Patricia y Rodrigo Zedillo Velasco. Aquí aparentemente le copió a Carlos Salinas el Emiliano, parece ser que también por Emiliano Zapata, del que no tengo dudas, el hijo de Salinas de Gortari, le puso así por Emiliano Zapata, pero creo que también Zedillo Zapata, ¿no? Y curiosamente a los dos les pegó el ZLN, ¿no? El nombre de Zapata. Ahí cómo se conjuga la situación y es toda una paradoja. Bueno, y debo decir aquí dentro de la parte del chismerío, está bueno aquí, Cedillo muy cauteloso, muy reservadón, en esta intromisión que ha tenido, repito, ha sido con pinzas, no ha sido totalmente frontal, quizá en la última de hace un año
este, hizo más énfasis ahí contra cierto tipo de política, pero de todos modos, no tan directo, ¿no? Entonces, y su persona ha sido muy discreta, cautelosa en lo sentimental, etcétera. Pero vean lo que sí se desprende de sus hijos y sus nietos. Ernesto, su hijo, Ernesto Cedillo Velasco, este, tuvo una relación con la actriz Erika Buenfil. ¿Sí? Tuvo una relación con la actriz Erika Buenfil. Y entonces de esa relación le dio nietitos a Ernesto Cedillo. Perdón, ¿eh? Perdón, ¿verdad? Es que aquí se pone rico, sobre todo con los más actuales. A partir del anterior y cosas así. Bueno, ya veíamos con Cárdenas que ahí andaba el actor Abel Salazar. Y luego los Díaz Ordaz pues, también, ahí tuvieron sus cosas con Talía. Ya han andado ahí cosas curiosas. Luego López Portillo con Sasha Montenegro. Pero aquí salió a relucir con Cedillo estas cosillas. Déjenme asomar. Aquí estoy en vivo, no se ha acabado esto. Sí, perfecto. Bueno, y bueno, sigo saludando ahí también a Daniel Casanova, que se sumó desde Ciudad del Carmen. Daniel, tuve la oportunidad de ir a presentar mi libro de la Segunda Muerte y otros cuentos hasta Ciudad del Carmen, en Campeche. Y Daniel Casanova me atendió muy bien allá, me recibió, estuvo alrededor de esa presentación ya hace varios añitos, casi 2 sexenios, y aparece por aquí y me manda saludos de Ciudad del Carmen. Muchas gracias, Daniel Casanova, y sigo saludando a la familia Mata, fundamentalmente a Mari, y a Viridiana Vega, que por ahí andaba. Y hace rato se había asomado Samantha Jiménez y María Elena Moreno Reyes. Bueno, ¿con qué voy? ¿Con qué voy? Ah, con el chisme, tomado de revistas y toda esta cuestión. Pero estas son bastante precisas. No como aquella de Adena Noriega, que ahí todavía queda en rumor porque no está. Acá está el nietecito, ¿no? Que ahorita les voy a decir cómo está el nietecito. Pero bueno, entonces Ernesto tuvo una relación, su hijo Ernesto tuvo una relación con la actriz Erika Buenfil. Y luego también estuvo temporalmente casado con la directora musical, esta importantísima que es nuestra embajadora de la música en la cuestión de dirección de orquestas sinfónicas, Alondra de la Parra. También fue temporalmente nuera de Ernesto Cedillo. ¿No? Entonces vamos con que hasta el momento hay por ahí 10 nietos, ¿no? Isabela y Victoria Cedillo Sáenz, Nicolás de Jesús Buenfil López, pues aquí está el resultado, además de un hijo que no está reconocido, por el hijo de Ernesto Cedillo, ¿no? Pero se supone que es su hijo. Y además, pues no lleva el apellido Cedillo, por eso no está reconocido, le pusieron el apellido Buenfil directamente. Nicolás de Jesús Buenfil López. Así que hay que tomárselo pero aparentemente ahí está el nietecito de Cedillo no reconocido. Luego andan por ahí Emiliano, Lorenzo y Tatiana Cedillo Campos. Luego anda Franco y Teodoro Cedillo de la Vega. Y Federico y Rodrigo Zúñiga Cedillo. Todos esos son herederos de Cedillo, ¿no? Por ahí van a brincar, algunos resulta con el tiempo entrar en la política, ya que crezcan, ¿no? Muy bien. Les puedo decir que las fuentes que consulté son la presidencia imperial de Enrique Krause, Cedillo 1000 días tratando de gobernar de Alfredo Link Altamirano, un artículo llamado Animal Intolerante de Álvaro Cepeda en la revista Siempre, La herencia de Jorge Castañeda, el diccionario de Juana Vázquez Gómez, Caras Vemos, este es un artículo de Milenio de Sergio Jaubert,
la biografía ilustrada de Ernesto Zedillo, del PRI. Tenemos también la biografía y geografía de México de Porrúa, Milenios de México de Humberto Musaquio, Dinastías, dos familias de Ramón Alberto Garza, y hasta aquí la mayoría de estos en físico, no, pues también los artículos fueron físicos. Y todo lo he de haber visto físico, yo lo consigné aquí, artículos y libros físicos. Y después, pues hay una serie de cosas de internet, mencionaba por ahí el Wikipedia, obviamente, también la memoria política de Alicia Carmona, lo muy interesante que decía yo que había retomado de algo serio, más allá del Wikipedia, que es una cuestión que el editor es Roberto Ortiz de Zárate, y que resulta de CIDOB, que es un centro de investigaciones de Barcelona, allá en España. Y tiene su página de internet, y es bastante seria esa página. Después también está la biografía de Ernesto Zedillo, de Elena Tamaro y Tomás Fernández. Luego está un artículo de Ernesto Zedillo de Víctor Moreno, y así, varias cosillas más, muchísimas más. El árbol genealógico que busca aquí directo uno y le da a Google el árbol genealógico, en fin, cosas ya también del Internet de nuestros días. Con todo eso me he basado para hablar hoy de la fichita de Cedillo. Pero más la fichita fue su hijo Ernesto, ¿no? Andaba con... Ay, creo que tenía otro chisme ahí. Perdón, porque tenía un asterisco. No, nada más era lo de Erika Buenfil y lo de Alondra de la Parra. Y lo de que el nieto, pues no está reconocido, el Buenfil, no está reconocido. Así sucedió con el hijo de López Portillo, que tenía un hijo no reconocido, pero luego la MEA lo reconoció. Bueno, ahora los hijos de los presidentes, pues resultan ahí con cosas como seres humanos, ¿no? Aquí estamos hablando de carne y hueso los seres, aunque claro, con toda la cuestión de lo que fueron presidentes, etcétera, pero siento esta parte del perfil de personalidad y de la herencia que tienen de venir en sus hijos y nietos, pues ya son seres autónomos, ¿no? Ya ni modo, ¿no? Bueno, vámonos a la valoración de la gestión. Bajo la sombra de haber sustituido a un candidato asesinado, la gestión de Cedillo se caracterizó por una profunda crisis económica germinada y contenida artificialmente por el gobierno precedente. Su gobierno se dedicó a sortear la problemática sumada a diversos conflictos sociales. El sello positivo fue el de alentar reformas democráticas y garantizar elecciones presidenciales históricamente limpias y la consecuente transición. Lo positivo de la gestión de Cedillo, los esfuerzos por contener la crisis financiera, el aliento a la democracia y al pluripartidismo, así como la apertura a la alternancia política y la libertad de expresión. Lo negativo, la profunda crisis financiera, la continuidad de las privatizaciones de bienes nacionales, el manejo del conflicto chiapaneco y la represión social y política agudizada por matanzas de campesinos e indígenas. Fuerte también la balanza aquí, ya en lo positivo y lo negativo. Ese fue Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente de México de 1994 al año 2000. Y yo soy su amigo Teófilo Huerta, quien les agradece mucho su presencia. Saludos también a Betty Palacios, y muchas gracias, compañera, por estar en esta sesión. Y yo los espero en una siguiente fichita presidencial. La siguiente, pues la de Vicente Fox. Vámonos. Hasta luego. Muchas gracias por su compañía.